Kenneth Alfredo Cubillo Jiménez es un educador costarricense, soñador de procesos educativos que combinan corazón y razón. Desde una pedagogía de la sencillez centrada en la persona, trabaja desde 2003 en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. En esta unidad académica ha sido académico, extensionista e investigador, con una mirada inclusiva, pensada en hacer la vida la misión histórica de la Universidad Nacional de ser universidad necesaria. Durante su experiencia como educador en la educación superior, ha realizado la acción sustantiva desde el ámbito académico y ha incursionado en la gestión administrativa como director y subdirector de la División de Educación Rural. En su gestión como autoridad universitaria, promueve procesos de admisión de poblaciones educativas históricamente vulnerables, con el compromiso de llevar la universidad a las comunidades, para, de esta manera, hacer realidad el derecho a la educación en el ámbito de la educación superior a los habitantes de zonas rurales, tanto indígenas, costeras, como transfronterizas de nuestro país. Kenneth, yo a usted aprendí a conocerlo más en la División de Educación Rural del CIDE, ahí batallando, siempre impulsando la educación de estudiantes de educación rural, valga la redundancia, pero muy especialmente los indígenas, Kenneth. Y eso, de verdad que su gestión contagia de entusiasmo. Hablemos hoy con todos nuestros radioescuchas, gente que ama a las universidades públicas y su quehacer. ¿Cómo nace la División de Educación Rural? Eso sería interesante, primero que lo conociera la gente. Sí, podríamos decir que la División de Educación Rural surge a partir del proyecto Educación Rural PER a mediados de la década del 80, cuando había necesidad de maestros de educación primaria a nivel del país. Entonces el PER lo que hace es asumir la formación de maestros para zonas rurales. Entonces chicos que venían saliendo del colegio los enviaban a trabajar a comunidades rurales lejanas, dispersas, pero ellos iban con un contrato. El contrato les aseguraba el nombramiento fijo en esa comunidad, y cuando terminaran el diplomado, porque eran diplomados, de una vez quedaban con propiedad ahí, en esa comunidad. Entonces, de ahí surge, digamos, es como el primer origen, la semilla del LADER, y ya pues luego se va desarrollando en los 90 con planes ya con un plan de estudio en educación rural, bachillerato indígena, entre otras, hasta el día de hoy que tenemos un bachillerato en educación, una licenciatura en educación con énfasis en educación rural primero y segundo ciclo. A mí me ha llamado mucho la atención, quiero que los costarricenses lo sepan, y me ha ganado el corazón como rector de la universidad, de la institución, saber que ustedes, los profesores, con una gran mística, los académicos, las académicas, junto con administrativos también, personal administrativo, son los que se desplazan hacia las zonas rurales. No son los estudiantes, como ocurre con cierta frecuencia, y no tiene nada de malo, por supuesto, para eso estamos, para recibir con los brazos abiertos a las y los estudiantes que vienen a nuestra casa de enseñanza superior. Pero en este caso, en la División de Educación Rural del CIDE, los que se desplazan son ustedes. ¿Por qué no nos contás un poco de esas peripecias de carros varados en medio de un río, esas peripecias que se pasan cuando uno va a buscar con sueño a esos estudiantes y esas estudiantes? Sí. A partir del año 2007, la DER vuelve su mirada nuevamente al contexto rural, ¿verdad? Porque antes del 2007 hay un periodo de unos 10 años que la formación se centró en Heredia, fue localista. Eso no quiere decir, como usted bien señala, que sea malo. O sea, la universidad, este es su campus, acá es donde se forma. Nosotros lo que hacemos es
romper el esquema de las aulas dentro del campus y lo que tratamos es de llevar la universidad a las comunidades. Básicamente ese es un lema que nosotros usamos, llevamos la universidad a las comunidades. ¿Y qué implica esto? Que el plan de estudios está pensado para que personas de comunidades rurales y muy dispersas en algunos casos tengan la posibilidad de accesar la formación docente de una forma que no sea excluyente, sino que más bien sea atrayente. Entonces, nuestras clases son los sábados, todo el día. Eso le permite a la persona que trabaja, al jornalero, a la ama de casa, o sea, a quien sea, que tenga la oportunidad de trabajar durante toda su semana y el día sábado acceder a la educación. Entonces, eso ha implicado que el equipo académico que tenemos deba desplazarse desde Heredia todos los viernes, dar la clase los sábados y ya sea sábados o domingos regresarse. Y esto nos han implicado una serie de, como decía usted, de peripecias y de situaciones que no nos quitan la fuerza de seguir haciéndolo, ¿verdad? Desde precisamente carros que se nos han quedado varados en el río o que vamos llegando a un sitio y está cerrado porque hay un derrumbe, entonces hay que dar una vuelta de unos 3, 4, 5 horas más de camino, etcétera. O sea, el proceso de práctica supervisada que es en las comunidades compañeras que van y caminan 3 a 5 horas entre la montaña para poder llegar a trabajar con estudiantes. Entonces eso hace que sea distinto de alguna forma. Kenneth, ¿cuáles son entonces las ventajas de esa modalidad? Yo sé, porque soy el rector de la universidad, que tiene que ver mucho también con buscar al estudiante en su propia madriguera, vamos a decirlo, es decir, en su propio terruño, en su propio ambiente. Ahora, es un estudiante normalmente de escasos recursos económicos. ¿Cuáles son las ventajas de esa modalidad frente a la otra modalidad que también tiene sus ventajas, ¿verdad? Como aquí están los laboratorios, correcto, aquí están en Heredia y en las sedes regionales tenemos toda una serie de infraestructura que favorece. O sea que eso de alguna manera lo perdemos para lograr ¿qué a cambio? Sí, de hecho, antes de responder lo de las ventajas, quisiera manifestar que realmente esta modalidad no excluye que las otras sean valiosas, o sea, porque sobre esas nos hemos formado todos. Simplemente que nosotros hacemos una lectura del contexto y pensamos que la universidad debe de dirigirse a las comunidades, en las comunidades, porque las comunidades están necesitando de la presencia de la educación superior. La están necesitando porque en todo sitio que vamos nos dicen, ¿y por qué no vienen otras carreras? ¿Por qué no vienen otras opciones? Bueno, ya eso es trabajo que hay que ir realizando y creo que las universidades a nivel de los proyectos CONARE ha venido también subsanando. En el caso nuestro, ¿cuáles son las ventajas? Principio de inclusión, o sea, a ver, la carrera nuestra no se dirige normalmente solo al estudiante que viene saliendo del colegio, el estudiante joven, sino que hemos querido abrir el espacio. Como fue en un inicio. Como fue en un inicio. Sí, de 2007 en adelante lo que buscamos es gente que ya haya terminado la secundaria y que por alguna razón no lograron ingresar al sistema de educación superior. Entonces, tenemos, como le explicaba anteriormente, estudiantes que son jornaleros, o sea, que trabajan de lunes a viernes todo el día bajo el sol, ya sea en la siembra, ya sea en la corta de zacate, o sea, entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Este estudiante en Heredia ya perdió todas las posibilidades de ingresar a la universidad. ¿Por qué? Porque en Heredia, si damos el plan de estudios como se dan normalmente, las clases son lunes, miércoles, viernes. ¿Cómo sale ese estudiante de ya ese contexto donde él tiene que llevar el sustento a su familia y poder estudiar a la vez? Bueno, por eso nosotros generamos este espacio para que sean atendidos en día sábado, tengan la posibilidad de trabajar, de poder llevar el sustento a sus familias, ir y pues estudiar y profesionalizarse. Entonces ese es el primero, principio de inclusión. O sea, todos tenemos derecho a llegar a la universidad, a la educación superior. No fue en la etapa que correspondió, bueno, hay otras posibilidades. Entonces así hemos tenido
mujeres de 30, 40 años que no pudieron porque se dedicaron a sus hijos, al cuidado del hogar, y que ya en una edad adulta se ven que pueden retomar ese proceso. Vamos a hablar, Kenneth, perdona la interrupción, sí, en el próximo segmento de la admisión, de las modalidades de admisión. No lo conversemos ahora. Pero eso quiere decir, para los costarricenses que nos están escuchando, quiero ponerlo de relevancia, porque tiene que ver todo esto que estamos hablando con lo exitoso que ha sido Costa Rica y que han sido las universidades públicas en producir profesionales de excelencia para ambientes como los ambientes rurales. Porque si nosotros mandamos, para que lo piensen quienes nos están escuchando, gente de aquí, alguien como yo, por ejemplo, que soy completamente citadino, no me demerita en nada eso, pero digo, qué difícil para mí, si hubiera sido un profesor de educación rural, irme hasta una zona rural o recibir estudiantes de zona rural e impartirles una serie de conocimientos en educación. Es decir, pareciera que el alma de este proyecto está en el hecho de que estamos graduando profesionales que nacen ahí, en el centro, y van a esas escuelas rurales y a esos colegios rurales a impartir su educación, sus conocimientos. Precisamente eso es lo que hemos logrado en los últimos años. O sea, cuando se genera el decreto de educación indígena, una de las normas era que para ser maestro en contexto indígena, yo debo ser indígena, ¿verdad? Y el país no estaba preparado para eso. O sea, sí hay maestros indígenas, ya habían maestros graduados por la UNA y por otras universidades, pero no era la cantidad que se requería. Entonces, ni era la norma. Ni era la norma. Más bien podía ser hasta una excepción. De hecho, muchos maestros indígenas estaban en escuelas no indígenas, mientras en escuelas indígenas habían maestros no indígenas. Tampoco es que sea malo, pero en respeto a la norma, en respeto a la cultura, entonces empezamos ese proceso de profesionalizar docentes de primaria para contextos indígenas, ¿verdad? ¿Y por qué docentes de primaria y no en otras? Bueno, porque creemos, por lo menos yo soy un fiel creyente, que la educación es la base de la sociedad, ¿verdad? Y al ser la base de la sociedad, requerimos que esa educación primaria sea fuerte. O sea, y una de las cosas que nosotros le insistimos a nuestros estudiantes es, si usted ha sido crítico de cómo fue formado hace muchos años, usted debe ser ahora responsable de que esa educación en su comunidad, en su contexto, sea diferente. Es lo que buscamos. Estamos conversando, costarricenses, con Kenneth Cubillo, que es el director de la División de Educación Rural del CIDE. El CIDE, que es, por decirlo coloquialmente, nuestra facultad de educación. No es exactamente una facultad, es un centro de investigación, docencia y extensión de la Universidad Nacional. Y con él hemos estado valorando la educación rural y los esfuerzos que hacemos para llevar la educación hasta largas comunidades rurales. Ahora, muy especialmente, a partir del 2007, comunidades indígenas, a lo que se ha referido Kenneth. Quédese con nosotros para que usted mismo y usted misma puedan valorar el esfuerzo que se hace desde la Universidad Nacional, desde el CIDE, desde la ADER, que hacen académicos y académicas, estudiantes administrativos, por llegar hasta ahí, hasta los largos territorios rurales y ahora, como ha dicho Kenneth Cubillo, especialmente indígenas. Kenneth, vamos a hablar en este segmento de los sistemas de admisión, que es muy importante. ¿Cómo entran esos estudiantes rurales a nuestra universidad? Porque
Siempre me gusta decir que involuntariamente las universidades públicas a veces también nos ocurre que discriminamos a los estudiantes menos aventajados, con menores condiciones favorables para el estudio. Los dejamos fuera, no por voluntad nuestra, sino porque así lo imponen las condiciones, las grandes diferencias culturales que hay entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Por lo tanto, vamos a hablar de esa admisión que favorece que estudiantes con menores ventajas socioeconómicas puedan ingresar a la universidad. Pero antes de eso, antes de ir a eso, que es tan interesante, tan importante, que nuestra sociedad tiene que valorar los esfuerzos que en esa dirección se han hecho, ¿por qué no nos hablas un poco de quiénes son los pioneros, las figuras que espontáneamente recordás de esta educación rural a quienes el país les debe tanto, como ahora a usted mismo? Muchas gracias, pero realmente la DER no es la DER desde 2007, la DER es, como les decía al inicio, desde mediados de la década del 80, y han pasado por nuestra unidad académica decenas de maestros, de educadores, de personas que con una visión muy social, muy humana, han hecho de lo que es la DER hoy. O sea, y me parece justo el reconocimiento que usted me permite hacerles el día de hoy. Personas como Edgar Céspedes, que recién fue nombrado profesor emérito de la Universidad Nacional. Me tocó ese honor. Claro, y maravilloso, de hecho, valga el anuncio, el evento que le organizó la Universidad Nacional. Y en la figura de él, como él lo reconoció, otro montón de personas detrás de él, ¿verdad? María Esther Aguilar, que fue maestra normalista, María Olate, más reciente Noé Carvajal, José Solano, que todavía está con nosotros, la misma Yadira Cerdas, que como vicerrectora de extensión, pero ella ha sido también parte de esa DER. Compañera mía ahora en el Consejo de Rectoría, Yadira Cerdas, un extraordinario ser humano. La misma Sandra Ovares, vicedecana del CIDE en este momento, y así, o sea, realmente la lista se nos haría muy larga y no quisiera dejar a nadie por fuera porque no sería con intención, pero son personas que marcaron el camino incluso de los que fuimos formados en esta carrera, porque también soy egresado de esta carrera, entonces es gente que me marcó de por vida y para soñar y hacer vida lo que estamos tratando de hacer vida el día de hoy, ¿verdad? Entonces realmente valga el reconocimiento para ellas y para ellos porque marcaron camino, sembraron semilla y podrían decirse que recogieron fruto en su momento y siguen recogiendo fruto actualmente. Algo hay ahí en el ejercicio profesional en la zona rural, Kenneth, que inflama el espíritu de ustedes, porque me ha tocado verlo en carne propia, cuando he ido a graduaciones, en Upala, por ejemplo, y he estado ahí compartiendo con los propios estudiantes y repartiendo los títulos junto con tu persona y otros compañeros y compañeras de la División de Educación Rural. Algo hay que hace que ustedes mantengan esa mística primigenia de la Universidad Nacional, de la universidad necesaria, tan hermoso, tan lindo. Es un fuego inflamante y contagioso. Sí. Yo le agregaría que el reconocimiento de estas personas que marcaron camino es también justo el reconocimiento a las personas que hoy siguen sembrando, ¿verdad? Porque realmente, don Alberto, para que una gestión sea exitosa se necesita de un equipo exitoso, de un equipo comprometido, de un equipo que asuma los procesos con la seriedad, la rigurosidad que se requiere. Y realmente contamos con un equipo académico y administrativo 24/7, ¿verdad? Todo terreno, y eso aporta muchísimo también a que la gestión sea más fácil y que los resultados salten a la vista. Entonces también pues a este equipo hay que hacer el reconocimiento de todo el aporte que nos han brindado durante este tiempo a esta gestión, y sabemos que va a ser así en las futuras gestiones. Es impresionante. Yo le puedo decir a los costarricenses que nos están escuchando, en honor a la verdad, la mística, el sacrificio. Cuando un carro se queda en medio río, lo sé. Me han llamado a decirme, don Alberto, necesitamos
auxilio, necesitamos que nos ayuden. Cuando ustedes se movilizaron a la zona de Upala después del huracán Otto, el trabajo ingente que hicieron para auxiliar a sus propios estudiantes, eso es una cosa hermosa, que a mí me puso la piel de gallina. No puedo decir que se me paran los pelos, perdón, por razones que ustedes pueden observar, pero sí me puso la piel de gallina ver esos esfuerzos gloriosos y de los propios estudiantes auxiliando a sus compañeros. Sí. Kenneth, yo no quiero que se nos pase el tiempo sin que valoremos adecuadamente los procesos de admisión. Quiero significarlo para los costarricenses. ¿Cómo entran los estudiantes indígenas, que ya vamos por 350, si no me equivoco, 300, creo que un poco más, tal vez, 350 estudiantes indígenas que la DER, la División de Educación Rural del CIDE, ha graduado y está graduando? ¿Cómo entran? Tenemos dos modalidades de acceso, de ingreso. Sí, bueno, existen los procedimientos ordinarios de admisión. Sin embargo, usted muy bien lo señalaba en una intervención anterior, donde decía que, bueno, que las universidades, a veces sin quererlo, genera procesos de exclusión, ¿verdad? Y las comunidades indígenas, pues, son tendientes a que esa exclusión se haga más, se maximice más. Entonces, a partir del 2008, mediante la gestión de dos compañeras, ¿verdad?, Yadira y Sandra, que tuvieron que... Yadira Cerdas y Sandra Ovares, perdón, Yadira Sandra y Sandra Ovares, que tuvieron que ir a Consejo Universitario en esa época a demostrar, miren, hay otras formas y hay otra población que requiere acceso a la educación superior, y amparado en los convenios, el convenio 169 en reglamentación internacional y reglamentación nacional, se determina que en los procesos de admisión hay procesos de admisión diferenciada, y una de estas es por la figura de interés institucional, y entonces se logra gestionar procesos de admisión diferenciada desde una perspectiva de discriminación positiva hacia estas poblaciones. Entonces, nuestros estudiantes indígenas han ingresado a la Universidad Nacional, a la carrera nuestra de educación con énfasis en educación rural, primero y segundo ciclo, sin realizar prueba de admisión. ¿Por qué? Porque este se convierte precisamente en un elemento que los rechaza, los rebota, ¿verdad? Obviamente muy justificado, generando un proceso de admisión, como les decía, diferenciado, pero esa diferenciación implica considerar el contexto, considerar su condición indígena y considerar, pues, las aptitudes hacia la docencia, ¿verdad? Porque también desarrollamos un proceso de entrevista donde nos sentamos con ellos, conocemos de su vida, de sus intereses, y entonces generamos ese proceso. Realmente ha sido muy exitoso porque posteriormente a las experiencias que la División de Educación Rural ha desarrollado, ya la misma Universidad Nacional ha ido aplicando este tipo de admisión a otras carreras. Yo te iba a decir que uno de los indicadores más importantes de éxito ha sido y es la graduación de estos muchachos. Sí. Yo quisiera que nos hablaras un poco de eso, porque qué tirada admitir gente por un sistema diferente, pero que después no saquen la profesión, o sea, se queden a medio camino porque no estaban preparados, etcétera. ¿Cómo nos ha ido en eso, Kenneth? Sí, realmente es una tarea titánica en el buen sentido de la palabra, ¿de acuerdo? A ver, ¿por qué? Porque precisamente estamos hablando de poblaciones que han sido vulnerables, que han sido desfavorecidas socialmente hablando, y bueno, entrar al sistema de educación superior después de 8, 10 años de haber estudiado, 3 años, hay habilidades que no he venido desarrollando, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos generado las posibilidades de que paralelamente a su formación vayan teniendo esa formación complementaria, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una actividad académica en este momento que se llama, es una oportunidad de acceso a la educación superior, así le pusimos, donde damos un seguimiento personalizado al estudiante. Eso implica, centrado en la persona,
que para mí, honestamente, la educación centrada en la persona es un ideal de educación. Y segundo, centrado en el trabajo en equipo. O sea, hay un coordinador de nivel, este coordinador de nivel está pendiente de todo lo que le acontece al estudiantado, pero paralelamente estamos pendientes del rendimiento académico, y cuando hay luces de alerta, vamos a trabajarlas con el estudiante y con el equipo de profesores para generar que este estudiante no se nos quede de camino. ¿Y cuántos se nos han quedado de camino, Ken? Nosotros ahora que estamos en proceso de informe de cierre, estamos hablando que de un 10 a un 15% sí se nos han quedado de camino. Lo cual podemos bajar ese porcentaje. Se ha ido bajando, precisamente es porque a partir de esta experiencia, de este proyecto, hemos logrado que disminuya la deserción que llaman. Sí. Yo hablo más de procesos de exclusión, ¿verdad? Sí. Pero sí se ha logrado bajarlo. Ese 10-15% me luce a mí que es inferior, es un porcentaje inferior a la deserción de toda la universidad. Sí, para nosotros es un logro. Por ejemplo, ahora que se graduaron en Buenos Aires, se graduaron 43 estudiantes, ¿verdad?, de bachillerato. De estos 43, los 43 continúan en la licenciatura. Este es un grupo que entraron aproximadamente 60 estudiantes. Entonces, realmente se ha logrado que el estudiantado se mantenga. Hay que considerar, para cerrar la idea, el tema de distancia, el tema también de que la persona descubra en el caminar, pues que eso no es lo que yo quiero, o sea, no es la carrera que hubiese querido. Y bueno, también esos son elementos que generan que la persona no continúe. Y que la universidad lo puede rescatar por otro lado. Costarricenses, han escuchado ustedes a Kenneth Cubillo, actual director de la División de Educación Rural de nuestro CIDE, que es la Facultad de Educación, como lo expliqué en un inicio. Lo han oído hablando con la pasión que lo caracteriza y la profundidad sobre la educación rural, especialmente ahora de los estudiantes indígenas. Valore usted si el esfuerzo hecho por la Universidad Nacional, por el CIDE, por la División de Educación Rural, por estos hombres y mujeres dedicados con pasión a la formación de nuevos profesionales, si eso ha sido y es beneficioso para este país tan hermoso como es Costa Rica. Muchas gracias por escucharnos en nuestro programa Encuentro. Estaremos una vez más con ustedes. La División de Educación Rural se ha posicionado como pionera en el ámbito de las carreras itinerantes que forman docentes para la educación primaria. Sus esfuerzos van encaminados en la comprensión de las vulnerabilidades, desarrolla acciones afirmativas para procurar el acceso a la educación superior de los habitantes de zonas rurales, indígenas, transfronterizas y otros contextos. La educación rural desde la UNA ha aportado valiosos elementos a la gestión universitaria en general, lo que ha implicado un gran reto: estar en constante revisión del tipo de formación que facilitamos. Nos enorgullece saber que a la luz de los cambios que se suscitan en la sociedad costarricense, hacemos esfuerzos para responder a las necesidades de las comunidades, aportando maestras y maestros, críticos, conocedores de los contextos donde viven y respetuosos de los derechos de las niñas y los niños, para que sean ejes de cambio en favor de sus poblaciones. Ese es el camino que hemos elegido: hacer vida el sentido de universidad necesaria, una educación integral, humanista y centrada en el estudiantado.